Qué bueno, Señor. Qué bueno poder declarar estas hermosas verdades, Señor. Qué bueno poder confesar estas poderosas verdades, Señor, que nos enseñan que todo procede de ti. Gracias, Padre bueno. Muchas gracias. A veces no tenemos la capacidad suficiente para entender cuán bienaventurado somos los hombres al tener un Dios como nuestro Creador. Gracias, Padre bueno, porque en tu bondad y en tu misericordia nos provees y nos concedes dones tan maravillosos, Señor. Aún dones inefables, dones imposibles de que el hombre mismo pudiera generar. Nos concedes la vida, como estábamos cantando, la familia. Nos concedes un hogar, nos concedes las afinidades, las relaciones interpersonales. Nos concedes la dádiva de la vida nueva, la dádiva de la salvación, Señor. Nos concedes el poder de ser transformados. Muchas gracias, Señor. Por eso decía muy bien Pablo, nosotros no somos deudores a la carne. Nosotros estamos llamados es a vivir y tener un compromiso con el Espíritu de Dios. Todo don, todo buen don proviene de lo alto de los cielos, Señor. Aún lo que queremos compartir hoy, Señor, este tema hermoso de la reconciliación, dice la palabra que procede de ti, Señor. No del hombre, sino de ti. Por eso te damos gracias, muchas gracias en esta noche, y te pedimos de manera muy especial, Espíritu Santo, que nos habilites y que nos des el entendimiento. Y así como Jesús, dice tu palabra en Lucas 24, abrió el entendimiento de los discípulos para que entendieran la palabra, hoy suceda esa verdad entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches. ¿Cómo les acabó de ir? Bueno, pues un poco confundidos con toda esta triste situación que ha acontecido con la familia Montes Zuluaga. Lamentablemente, tantas contingencias y tantas adversidades que pasan en cualquier momento de la vida y que uno no las espera definitivamente. No las presupone uno en la agenda diaria de su vida, no propone ni presupone nuestras situaciones. Pero lo importante es que podamos seguirles acompañando en oración, pues Dios es el único que da una paz sobrenatural para que nos permita aún vivir, porque son momentos muy difíciles. Son momentos que cuando uno ya tiene cabeza fría y piensa en ellos, uno no entiende cómo es capaz de poder pasar por en medio de estas situaciones. Por eso, dejar en las manos del Señor y seguir encomendándoles en oración para que su mano gloriosa se siga glorificando en sus vidas. Bien, hoy quiero invitarles para que vayamos a 2 Corintios capítulo 5. Hoy vamos a ver un tema que es reconciliados por Dios y para Dios. Hay una historia muy famosa, creo que es de los años 70, se llama Love Story. Yo a estas alturas de la vida no sé por qué me vi esa historia, pues no es de mis historias, pero tuve la oportunidad de verla. Y hay tres personajes dominantes en la historia que son un padre que es muy acaudalado, muy adinerado, un hombre muy rico, un hijo, que es su único hijo, pero que no puede tener una buena relación con su padre, nunca pueden estar en un mismo lugar donde no se dé una pelea entre los dos, no haya una discusión, no haya diferencias, y una novia, la novia de su hijo que aparece fortuitamente y que de manera coincidente, pues siendo la novia del hijo es agradable a su hijo, pero haya gracia ante los ojos de este padre que tenía una relación tan difícil con su hijo. ¿Por qué traigo la historia? Porque, como les vengo diciendo, entre padre e hijo no podían tener un espacio de conciliación. Donde estaban los dos juntos, terminaban con diferencias. Si el uno decía una cosa, el otro lo objetaba.
Y el que objetaba entonces era objetado por el otro hasta que finalmente salían siempre, no podían tener un espacio de conciliación. Pero para resumir toda la historia, finalmente la niña, la novia que tenía la gracia de su papá y obviamente el afecto de su novio, del hijo, pues se enferma y finalmente muere. Y lo interesante es que cuando los dos están en esas honras fúnebres, meditando y recordando a la chica, encontraron un espacio de afinidad y pudieron abrazarse y pudieron perdonarse. Increíble, ¿no? A veces las cosas que tengan que suceder para que podamos nosotros reconciliarnos y entender que son cosas a veces sin fondo y sin sentido las que nos distancian y nos dividen, y que definitivamente lo que vale es poder nosotros permanecer y disfrutar de la conciliación y la unidad. Pues bien, así la naturaleza humana es una naturaleza que se resiste, valga decirlo, por naturaleza al amor de Dios. Nuestra tendencia es huir. De hecho, lo que se denomina la carne en Romanos 8:7 dice que la carne no agrada a Dios y no puede, por más que lo intenta, no puede agradar a Dios. Y esa es la naturaleza humana. Nos cuesta realmente tener afinidad con Dios. De hecho, usted escucha normalmente la gente y la gente desea, la gente entiende que tiene una necesidad de Dios, y a veces los problemas que agobian a la gente la iluminan, le dan luz para que la gente diga, hombre, yo necesito la ayuda de Dios, yo necesito buscar a Dios, yo quiero definitivamente. ¿Y qué hacen? Alejarse de Dios. No lo buscan, no terminan accediendo a Él, no terminan acercándose, sino que terminan ¿qué? Alejándose de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Si cuando usted habla con ellos, ellos reconocen y dicen, sí, yo lo necesito, necesito su ayuda, necesito su auxilio, necesito tener una relación con Él. Y uno le dice, claro, mira, le presenta a uno el Evangelio, le presenta a uno la importancia de buscar, de conocer, de permitirle crecer. ¿Pero qué? Nunca hay tiempo para Él. Y entonces usted ve que no hay un espacio para que de pronto se le enseñe, se le instruya, se le muestre, se le dé luz sobre ese camino, sino que ¿qué? Siempre están ocupados en otras cosas. Para estos efectos no hay tiempo, pero usted los ve proyectándose en otros programas y en otros espacios, y si hay tiempo. Entonces me dice, ¿qué pasa? Y obvio, ¿no? ¿Qué se encuentra? Pues se encuentra que hay una naturaleza que se resiste a acercarse a Dios. Por eso, gloria a Dios, que Él en su soberanía se procura cómo acercarnos a Él. Dice que en 2 Corintios, vamos a meditar hoy sobre 2 Corintios 5:18, que dice, y esto proviene de Dios, ¿quién nos reconcilió? Consigo mismo. ¿Y luego qué? Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De quién proviene? De Dios. ¿Y qué hizo? ¿Reconciliarnos cómo? Consigo mismo. Él fue el que nos reconcilió. ¿Y luego qué hizo? Nos encomendó el ministerio de reconciliación. Dice que Pablo viene haciendo una defensa de su ministerio y de su labor, pues en el contexto, viene expresando que su labor y trabajo están motivados por la integridad. Cosa distinta han venido especulando algunos en contra del ministerio de Pablo, mal hablando y difamando su tarea y labor. Han llegado a tildarlo de haber perdido la cordura y no ser un elemento confiable en la obra de Dios. En ese punto, deja constancia como característica de idoneidad de su llamado y de su obra, su legítima preocupación por los perdidos, el llamado a persuadirlos a participar de la promesa de salvación por parte de Dios para los perdidos, llamándolos ¿a qué? A reconciliarse con Dios mismo, pues para estos efectos ha sido apartado por Él. ¿Por quién? Por Dios. Vamos entonces a mirar 3 puntos que son concretamente el gran origen, que es Dios provee la reconciliación con los hombres. El gran hecho,
Dios concreta la reconciliación con los hombres y la gran tarea. Dios comisiona la reconciliación a los hombres. Increíble, ¿no? Después de que nos resistimos, encontramos con que Dios tiene la capacidad de confiarnos ese glorioso ministerio de reconciliación. Bien, 2 Corintios 5:18, como ya hemos visto, dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero vamos a mirar un poquito del versículo 14 al 17, vamos a subir un poquito, vamos a devolvernos, más bien yo digo a subir porque obviamente en el texto bíblico toca correr un poquito hacia arriba. Y dice Pablo, del 14 al 17, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Obligar, nos hace sentir obligados. Siento una obligación, cuando yo experimento ese amor, siento una obligación de que otros lo conozcan. Por eso yo sé que tal vez algunos dicen, pero estos señores tan cansones, estas señoras tan cansonas, pues si la están pasando bien, pues que lo pasen bien. ¿Para qué me tienen que venir a decir a mí? ¿O para qué me tienen que venir a presentar eso a mí? ¿O para qué me tienen que venir a hablar de eso a mí? Pues si la están pasando bien, que la pasen bien. Pero es que no pueden entender que ese amor nos hace sentir que obligados, porque deseamos que disfruten del mismo amor. Entonces dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: si uno murió por todos, o sea, si Jesucristo murió por todos, ¿luego qué? Claro, todos fueron representados en Él. Cuando Él fue a la cruz y murió, todos nosotros fuimos representados por Él y morimos juntamente con Él. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. O sea, Él murió por nosotros, nosotros morimos juntamente con Él, pero ahora vivimos. Pero no para que vivamos como de pronto nos parezca. Tenemos un propósito, tenemos un objetivo. ¿Vivir para quién? Para Cristo. Vivir para Él, dice ahí. De manera que nosotros de aquí, dice, por todo, para que ellos no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué nos está diciendo? Tu pasado ya quedó atrás. Ya lo que usted fue, eso ya no es. Lo que cuenta es de que ahora, a partir de Cristo, hacia adelante. Entonces dice, claro, usted conoció mucha gente antes de convertirse. Listo, los conoció y quedaron conocidos y usted tiene muchas relaciones, pero usted ya no es la misma persona. Usted ahora es una nueva criatura y de aquí para allá, usted ahora tiene una nueva manera de relacionarse. Dice, si le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está. Si tú has aceptado el plan de Cristo, si has aceptado el plan de reconciliación, si has aceptado el plan de Dios de salvarte, si has aceptado a Jesús como tu Señor y lo has reconocido como tu Salvador, ¿qué? Nueva criatura eres. Hace muchos años, salió una canción, en las emisoras eso fue un éxito, y la canción decía, si te dieran una nueva oportunidad, ¿sabe qué decía la canción? ¿Usted qué haría? Si te dieran una nueva oportunidad, ¿usted qué haría? Y es lo que te está diciendo hoy Dios. Te estoy dando una nueva oportunidad. Te estoy dando un ¿qué? Un reseteo. Contamos desde cero, hoja en blanco y tu historia hasta aquí, de aquí para allá, hasta luego. Ahora de aquí para acá, ¿qué? A escribir una nueva historia, pero una nueva historia ¿qué? De la mano con Dios. No una historia en tu propio esfuerzo, no una historia de tus aventuras, una historia de tu nueva relación con Dios. Ya las cosas viejas pasan. De hecho, mi manera de pensar, hoy compartía con alguien y recordaba cómo increíble dentro de la naturaleza normal de las plantas es que ellas buscan el sol. Las plantas buscan el sol, ¿para qué?
para crecer. Pero aún así, dentro de esa historia y dentro de esa realidad biológica, hay unas plantas que buscan la sombra. ¿Para qué? Para reproducirse y acabar con todo lo que está a su alrededor. Y así es nuestra vieja manera de pensar. Nuestra vieja manera de pensar sigue buscando ¿qué? La sombra. ¿Para hacernos qué? Para llevarnos hacia atrás. No, tú no puedes. ¿Quién te dijo que tú vas a cambiar? Árbol que nace torcido, eso nunca se endereza. Usted nació pesimista, usted ya, mijo, así se va a morir. A usted no, decir, no, a usted no lo cambia ni mandrake, le decían a uno. Pero ¿sabes qué? Esas son las plantas que crecen a la sombra. Por eso nosotros miramos es a quién, como a cara descubierta, ¿a quién? A Jesús. Como en un espejo, vemos su gloria resplandeciente y nosotros buscamos es la luz de Dios. ¿Para qué? Para cambiar. Como dice Romanos 12:2, para cambiar desde aquí hacia allá. Cambiaron nuestra manera de qué? De pensar. Pero no cambiaron mi manera de pensar porque entonces ahora yo voy a empezar, ¿cierto?, a manejar conceptos positivos, confesiones positivas, argumentos positivos. No, voy a empezar a manejar es que los conceptos bíblicos, la palabra viva de Dios, que es espíritu y es vida. Y entonces por eso empiezo a vivir y a experimentar la nueva vida. Y sigue diciendo entonces que si alguno está en Cristo, nueva que. Y dice por eso el 18, y todo esto proviene de ¿quién? Por eso, primer punto, decíamos, ¿cómo dice el primer punto? El gran origen. Dios provee la reconciliación de los hombres. No es tu esfuerzo, no es tu esfuerzo, porque con tu esfuerzo no lo vas a hacer. Mire, yo muchas veces, yo sentí que yo necesitaba ayuda, pero nunca sentí la inclinación de buscar a Dios, jamás. Yo hasta decía, de pronto, de los profesionales de la salud mental, si alguien me oyera, porque me daba hasta miedo hablar de lo que había en mi mente y de lo que yo pensaba y de lo que yo razonaba. Lo que pasa es que ya con los años me he dado cuenta que yo no era el único que estaba así. Todos los he conocido que estamos por ahí, por esa misma línea. Pero yo me asustaba, pero no tenía la inclinación de buscarlo a Él. Él fue el que procuró acercarse a mí para acercarme a Él. Por eso dice 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, dice, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, ¿por medio de qué? Del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, tenemos un Dios del cual proceden ¿qué? Todas las cosas. Y la reconciliación con Dios también procede de Él. Tranquilo, varón, mujer de Dios, no es tu esfuerzo, no es tu esfuerzo, pero sí hay que descansar con fe en esta promesa. Dios está buscando tu corazón, Dios está procurando tu reconciliación, Dios está buscando tu alma y Dios está buscando volver en amistad. Dice Job, en el llamado de Job, dice, vuelve tú ahora en amistad con Él y por ello te vendrá bien. Pero eso no está en nuestra naturaleza. En cambio, Dios, que es misericordioso, ¿qué hace? Él nos procura, Él nos busca, Él nos halla. Por eso la parábola de las 100 ovejas dice que una oveja se perdió. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el pastor? Pues tengo 99. Si se pierde una, pues perdida que se quede. No. ¿Qué dijo? Dejó las 99 y que Él es el que busca. Y por eso ninguno de nosotros somos uno más delante de Dios. Porque a veces uno piensa, ¿no? Viene uno a la iglesia, ve uno un poco de gente y de pronto uno dice, no, yo creo que todos ellos son, pues, Dios que me va a ver a mí, ¿no? Yo veo que todos son como más motivados, como más chéveres, este aplaude más, este canta más, este casi siempre yo lo veo, estos son,
Mire, ¿sabe qué? Dios no tiene favoritos. Para Dios todos contamos. Porque el que derramó la sangre por nosotros fue ¿quién? Jesucristo. Por eso tú vales, yo valgo y todos valemos a los ojos de Dios. Y entonces dice también Santiago 1:17, recordando que todo proviene ¿de quién? De Él. En Él se origina tu amistad con Él. Tranquilo, tranquila, es en Él. No es tu esfuerzo, ya no es tu lucha, ya no es tu determinación, no es tu falta de empeño. No, hoy estás descubriendo que lo que hay que hacer es descansar en Él. Creer en su promesa. Por eso en Juan 6:29, quienes lo seguían, después de que vieron sus palabras, después de que oyeron sus palabras, después de que oyeron su mensaje, ¿qué le dijeron? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué le dijo Jesús? Creer en el que Dios envió. Ese es tu trabajo, esa es tu tarea y ese es tu compromiso. ¿Cuál? Creer. ¿Quién lo hace? Él. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? ¿De dónde? Del Padre de las luces. Por eso todo se origina en Él. Si nosotros vamos al Génesis, capítulo 1, ¿en dónde se origina todo? En Dios. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y por eso al sexto día todo estaba. ¿Y qué hizo en el séptimo? Descansó. Porque vio que todo lo que había creado, ¿qué? Era bueno. Todo se origina en Dios. Todo se transforma a través de Dios y todo queda hecho por medio de Dios. Solo Dios puede reconciliar al hombre con Dios. Nadie más tiene el poder de hacerlo. Alguien dice, los pecadores no pueden reconciliarse con Él en sus propios términos. Quienes no han sido regenerados no tienen la capacidad de calmar la ira de Dios contra el pecado, satisfacer su justicia santa o conformarse a su norma de justicia. Son culpables de violar moralmente la ley de Dios y enfrentan el exilio de su presencia. Los hombres pretenden restaurar la relación con Dios en sus propios términos y no en los términos de Dios. Por eso, mire, el pueblo judío, el pueblo del pacto, como dice Pablo en Romanos, dice que hay una paradoja. Porque nosotros que no éramos su pueblo y que ni siquiera estábamos buscándolo, lo encontramos. Y ellos que eran su pueblo y que sí sabían cómo buscarlo, no lo encontraron. ¿Por qué? Porque en vez de seguir la voz de Dios, quisieron establecer su propia manera de hacer. En cambio, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, que no es por las obras, sino que es ¿por qué? Por la fe. La reconciliación de que tratamos aquí es una iniciativa de Dios. Quien fue afrentado por nosotros, no fue Él quien nos afrentó. Por eso podemos decir también que proviene de Él y no de nosotros. La ofensa es del hombre a Dios. No fue Dios quien nos ofendió. Ni fue Dios que dijo, perdamos la junta. No fueron los dos que se enojaron. Nosotros fuimos quienes lo ofendimos y Él fue quien fue indignado. Fue enojado. Por eso viene el segundo punto. Entonces decía Romanos 5, Efesios, 2 Corintios 5, 18, y todo proviene de Dios. Segundo punto, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por eso el segundo punto dice, el gran hecho, Dios concreta la reconciliación con los hombres. No se quedó a medias, no se quedó por terminar, como lamentablemente a veces pasa, ¿no? Muchas obras dicen que el famoso genio Miguel Ángel una vez colocó varios bloques de mármol al mismo tiempo y trató de hacer una escultura en cada uno de estos bloques al mismo, pues lo fue de manera paulatina, pero finalmente ¿qué? Murió antes de terminar. Y entonces en algunos se ve apenas un brazo, en otros de pronto una cabeza,
en otros de pronto una pierna, en otros ¿pero qué? No quedaron terminadas. Las obras de Dios jamás quedan inconclusas. Las obras de Dios, Él las empieza y las termina. Filipenses 1:6. Y tengo por seguro esto, que el que comenzó la buena obra, la terminará. Dios no deja obras a medias. Él ha empezado en tu vida, Él va a terminar en tu vida. Por eso dice Romanos 5:10, hablando de que Él nos reconcilió consigo mismo. Romanos 5:10. Dice, mucho más, estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Imagínense, mucho más estando reconciliados seremos, porque cuando éramos enemigos, ¿qué hizo Dios? Nos reconcilió. Nos reconcilió. Increíble. Entonces, ahora que usted ya está reconciliado con Dios, ¿qué? Pues gloria a Dios. Mucha más afinidad, mucha más cercanía, una mejor relación. Eso es lo que está tratando de decirnos Pablo en Romanos. Si cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió, ¿cuánto más ya? Por eso tu obra va a seguir desarrollándose, o la obra de Dios en tu vida va a seguir desarrollándose. Dice, de modo que la reconciliación no es algo que el hombre haga, sino que recibe. No es algo que el hombre lleve a cabo, sino que abraza. La reconciliación no ocurre cuando el hombre decide dejar de rechazar a Dios, sino cuando Dios decide dejar de rechazar al hombre. Ya Dios no rechaza al hombre y entonces Dios da la provisión para que nosotros seamos ¿qué? Reconciliados con Él. Romanos 5:11, ahí inmediatamente, por eso dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Tú ya no eres enemigo de Dios. ¿Tú eres qué? Amigo de Dios. Ese fue el título que usó Dios con Abraham. 3 veces se da cuenta en la Biblia de este título. Abraham, el amigo de Dios. No el enemigo. Y es más, nosotros no solo somos amigos, somos ¿qué? Hijos. Pero como hijos, también podemos ser ¿qué? Sus amigos. Claro, herederos y sus amigos. Claro, dice herederos y coherederos ¿con quién? Con Jesucristo. Increíble. Pero todo procede de Dios. Por eso, finalmente en este punto, o finalmente no, sobre este primer espacio, Efesios 2:13-16 nos recuerda, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que ¿qué? En otro tiempo estabais ¿qué? Lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque ¿quién? Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí había una diferencia. Miren, nosotros estábamos lejos porque no éramos parte del pueblo del pacto de Dios. Y Dios nos acercó. Luego, ellos eran los del pacto, nosotros no teníamos nada que ver. ¿Qué hizo? Nos hizo uno solo, correcto, las divisiones, nos hizo uno solo y también nos reconcilió. Por eso el creyente no es ni gentil ni judío. El creyente es creyente, hijo de Dios. Ya no es que él es, y es que él es, ni es griego, ni es bárbaro. Es que hijo de Dios. Ni es hombre, ni es mujer. Es que hijo de Dios. No hay diferencias en ese sentido. Hay algo que precede la experiencia de la reconciliación y es la base de la misma. 2 cosas.
la obra expiatoria de Cristo en la cruz y el amor de Dios por la humanidad. Estamos para iniciar la Semana Mayor. Es una tradición, es una cultura de una iglesia tradicional de tanto tiempo. Pero ¿qué se procura a través de este espacio? Recordar la obra maravillosa de ¿quién? De Jesucristo. Recordar que aconteció algo entre Dios y la humanidad. Mire, dentro de toda la cultura y las historias, usted encuentra dioses en los 5 continentes y en medio de los 7 mares y en medio de toda la cultura terráquea, usted siempre va a encontrar dioses aquí, dioses allá y dioses acullá. Pero solo una historia es dominante y es la historia del Dios que se reconcilió con la humanidad. Y esa historia nos habla de un Dios que se preocupó por nosotros. Usted oye de los dioses que se inventan todas las culturas, nada más mirando las que habían alrededor del perímetro de la historia de Israel. Y todos eran ¿qué? Primero pues eran inventados, pero luego ¿qué? Eran demandantes. No establecían ninguna relación con sus creyentes ni con sus devotos. Simplemente ellos tenían que ¿qué? Satisfacer su demanda, que ellos mismos la habían establecido. Y algunos llegaban hasta sacrificar ¿qué? Criaturas, hijos, bebés. Era una locura completa. Simplemente procurando ¿qué? Buscar un favor, pero nunca se establecía una relación. Por eso cuando hablamos de reconciliación, lo que estamos hablando es de que Dios establece una relación contigo. Y tú estás siendo llamado a establecer ¿qué? Una relación con Dios. No es el tema de ay, venir y yo le oro y le prendo la velita y le dejo la ofrenda. No. El punto de la reconciliación es que tú establezcas una afinidad, una relación verdadera con Dios, que tú puedas hablar con Él todos los días, que tú puedas tener una relación viva con el Dios vivo, como dice el autor de Hebreos. Ustedes no se han acercado al monte de Sión que se podía palpar, no, se han acercado a la Jerusalén celestial. Nuestra relación ahora es con la de ¿quién? La de un Dios vivo, como le dijo Jesús a los saduceos, que no crean en la resurrección y fueron a burlarse de Él. Y Él les dijo, mire, ya que ustedes no creen en la resurrección, yo les recuerdo una cosa. La Biblia dice que Dios es el Padre, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué le quiere decir con eso? Que Dios no es Dios de muertos. Nuestro Dios es Dios de ¿qué? De vivos. Tal vez no están aquí, pero están vivos. Donde Dios haya estimado tenerlos en este momento, para cuando despierten, ver su gloria y ver cumplidas sus promesas. Entonces, nuestro Dios no tiene nada que ver con todas esas invenciones. Nuestro Dios es un Dios personal, íntimo, al que tú le puedes presentar toda la profundidad de tu corazón. No simplemente ir y prender ir y hacer esto, ir y decirte y esperar. No, es todos los días establecer una relación, hablar con Él, abrir tu corazón, crecer a través de sus enseñanzas, crecer a través de su dirección, crecer a través de su obra. Eso es la reconciliación. No simplemente tratar de llevar un culto y tener una cultura religiosa y tener de pronto un temor entre comillas. No. Es establecer una afinidad, una intimidad. Usted está ahí ahorita sentado, mire a una persona que está de pronto a su lado derecho, a su lado izquierdo y dése cuenta que así como usted se puede relacionar con esa persona, usted se puede relacionar con Dios. Alguien no sin ser irreverente, pero diciéndolo con mucho respeto, invitándonos a la intimidad con Dios, nos decía, cuando usted se dirige a los hombres, usted debería ser tan respetuoso como si tratara de hablar con Dios. Y cuando vaya a orar y a tener una intimidad con Dios, usted debería tener tanta afinidad como si estuviera hablando con un hombre. Así es que tenemos que acercarnos a Él. Sin limitaciones, sin distancias. ¿Por qué? Todo eso lo salvó Cristo y es lo que vamos a ver a través de la obra ¿qué? Expiatoria. ¿Qué significa la obra expiatoria? Que Cristo es nuestra expiación. Es nuestra propiciación, que es el otro término que se usa. ¿Y qué significa? Él tomó tu lugar, Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar en la cruz. Nosotros debimos haber estado allí. ¿Pero quién fue allá? Él. Esa es la obra expiatoria.
Y dice la obra expiatoria, 2 Corintios 5, del 14 al 17, lo leímos, ¿cierto? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: si uno murió por todos, ¿luego qué? Todos murieron. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Murió por quién? Por todos. Él nos representó. Cuando Él murió, nosotros morimos. Y dice, y si uno murió por todos, luego todos nosotros morimos a la vida vieja. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ya no es según nuestra naturaleza, ahora lo conocemos como nuevos hombres y nuevas mujeres. Ahora somos nuevas personas, ya no lo conocemos según la naturaleza que teníamos antes, ahora contamos con una naturaleza que nos ha sido añadida a través del Espíritu Santo. Una naturaleza nueva, ahora lo conocemos de manera distinta. Ya no es según nuestras limitaciones, ahora tenemos la luz de Dios. Y por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, vuelve y reitera, todo ha sido hecho nuevo. Versículo 21, ahí mismo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Por tanto, cuando Cristo ocupó la cruz y murió en la cruz, como un ladrón, como un delincuente, como una persona que fue procesada y hallada culpable, y estaba muriendo según la ley romana y según la ley del momento presente, estaba muriendo como un infractor de la ley, usted y yo éramos declarados justos delante de Dios. Paradójico, ¿no? Pero ese es el amor de Dios. Él ocupó tu lugar en la cruz. ¿Y por qué lo ocupó? Porque le dijeron que si no lo hacía no lo dejaban salir. Porque le dijeron que si no lo hacía entonces no le iban a dar. No. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque nos amó. Porque nos amó. Dice de igual manera, 1 Pedro 2, 22 al 24. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que estábamos muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mientras a él lo herían, por la gracia de Dios, la sanidad y la salvación se empezaba a manifestar a la vida de los hombres. Mientras él era ajusticiado por nuestros pecados, a nosotros se nos estaba ¿qué? Sumando una justicia que nosotros nunca hicimos, pero que Dios estaba consumando a través de la obra expiatoria de Cristo. Esa es la expiación, que también se conoce como la propiciación. ¿Qué significa? Jesús tomó tu lugar en la cruz. Por tanto, por eso ahora tú puedes establecer una relación con Dios por medio de la fe. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Y esto por quién? Por medio de Jesucristo. Porque la salvación, ¿sabes qué? Tu salvación y mi salvación, que es por la fe, no tiene costo. Pero alcanzarla sí tuvo un precio. La muerte de Jesucristo. Su vida, tu salvación costó su vida. Nosotros hoy la participamos por fe, pero Él pagó el precio. Estaba compartiendo en estos días con alguien, recordando esta historia de un hombre que fue un gran boxeador,
y llegó la depresión americana y quedó en la ruina. Pero en uno de esos momentos pues de necesidad, de 4 hijos, su esposa, pues se le ofrecen ir nuevamente a pelear para ganarse una platica por la situación que vivían. Y efectivamente él va y va a la pelea. Y pues obvio, eso es primer round, segundo round, y eso no es que lo miran, ¿no? Eso es golpe va, golpe viene, golpe va, y el quinto y sexto y octavo y hasta pues, el 10º, y bueno, se acabó la pelea. Y cuando él llega a su casa, ahí están sus 4 hijos y su esposa mirando, apenas abre la puerta, esperando qué pasó. Él obvio en tono jocoso les dice, no pasó nada. Imagínate, pasando hambre, sin calefacción, bueno, pasando necesidades, todos se quedan, pero luego él dice, no, mete la mano al bolsillo y saca lo que se ganó. Y le entrega ese dinero ¿a quién? A su esposa. Y luego, ¿qué hace su esposa? Pues va y compra comida ¿para quién? Para todos. ¿Todos fueron al ring? No. ¿Todos recibieron golpes? No. Solo uno. Pero todos participaron del premio. Todos participaron de la recompensa. Eso hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y el amor de Dios por la humanidad, decíamos, Juan 3, 14 al 17. El amor de Dios por la humanidad. Juan 3, 14 al 17. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. En el desierto dice que aparecieron unas serpientes, pero cantidades de serpientes que mordían a la gente. Y para subsanar esa situación, Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en una vara, elévala, y cuando alguien lo muerda una serpiente, mire a esa serpiente de bronce y no le hará efecto el daño. Resulta que eso se volvió un ídolo, y eso, Nejustán se llamó finalmente eso se volvió un ídolo y luego tuvieron que erradicarlo porque la gente en vez de poner los ojos en Dios, como siempre, en la imagen. Entonces, asimismo, Cristo tuvo que ser levantado en una cruz. Ahora sí, tuvo que ser levantado en una cruz para que todos nosotros que éramos víctimas del pecado, miráramos a Él y entonces Dios trajera ¿qué? Salvación y perdón de pecados. Por eso dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo ¿qué? Sea salvo por Él. Cuando tú mires a Jesús, recuerda que Jesús vino fue ¿qué? A salvar a los hombres. Él volverá en otros términos, pero al presente ha venido para que todo aquel que lo vea a Él recuerde la manera como Dios nos ha amado. De tal manera nos ha amado, porque Él no vino a condenarnos, vino ¿a qué? A salvarnos. Primera de Juan 4:10 dice, para ir ya luego al tercer punto y terminar hoy. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Propiciar era cubrir aquella tabla que había ahí en el lugar santísimo. Había un lugar que se llamaba una tabla, una lámina de oro, que se llamaba el propiciatorio, y debajo estaba tapaba el arca, y en el arca estaba la ley. ¿Y qué hacía el sacerdote el día de la expiación? Entraba hasta ese lugar una vez al año y derramaba del sacrificio sangre y cubría toda esa lámina. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de los hombres. ¿Pero qué pasaba? Esa sangre se iba secando, se iba desbaratando y nuevamente iba quedando descubierto
La ley nuevamente volvía a quedar al descubierto y nuevamente quedaba la conminación a la humanidad. ¿Pero qué hizo Cristo? Entró una sola vez, dice el autor de Hebreos, una sola vez por siempre. ¿A dónde? Al lugar santo, pero no hecho de manos, sino a dónde? Al cielo mismo. Y no con sangre de corderos, ¿entró con qué? Con su propia sangre. Y se presentó ante el Padre para generar ¿qué? Y traer a nosotros ¿qué? Redención eterna. Eterna salvación. Muy bien, vamos entonces a nuestro tercer punto. Ya hemos visto el gran origen, Dios provee la reconciliación con los hombres. El gran hecho, Dios concreta la reconciliación con los hombres. Y miraremos finalmente la gran tarea. Ahora, usted y yo tenemos una tarea. Tenemos una tarea. Y no es hacer solo planas. Es una gran tarea. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. Yo. Si a uno a veces le legan algo muy básico, no, usted tal cosa, yo. Uno se asusta. ¿Pero qué? Dios nos ha delegado. Volvamos nuevamente a nuestro texto, segunda de Corintios 5, 18. Al texto que estamos estudiando. Hemos visto los 3 versículos, punto A, punto B y este último punto C. Y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación, familia. Por eso usted normalmente ya cuando va creciendo y usted va madurando, usted cuando ve que alguien está en dificultades, en desavenencias, es más, está en enemistad con Dios, usted de alguna manera el Espíritu Santo lo guía a ¿qué? A procurar la reconciliación de esa persona con ¿quién? Con Dios. De alguna manera, de alguna forma, Él te va a guiar. Dice entonces, a todos los reconciliados, Dios entregó el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 y 20, ahí mismo. Segunda de Corintios. Que Dios estaba en Cristo, mire, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. Vuelve a Dios. No huyas de Dios. Acércate a Dios. Como dice el autor de Job, vuelve en amistad con Él. No corras más. Yo pasé muchos años, claro, pues empecé muy joven, la verdad le doy gracias a Dios. Te conocí a los 18 años, imagínate, hace 20 años que conocí yo. Conocí al Señor a los 18 años, pero mire, a los 18 años lo conozco y yo ya tenía un recorrido tremendo. Y ya había huido, y huido, y huido, y me habían hablado, y me habían hablado, y me habían hablado, y me hablaban. ¿Y yo qué hacía? Huir de Dios, correr de Dios. Era como si me estuviera persiguiendo el patas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que cuando finalmente lo encontré, él estaba tratando de salvarme del patas. Y me di cuenta que él sí era mi amigo. Y esa es la realidad de nuestra naturaleza humana. Nosotros huimos y huimos y huimos de quien nos ama. Pero nuestra afinidad es ¿con quién? Con quien está mirando cómo acabar con nosotros. Porque Juan 10:10, en el punto A dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con usted. No se engañe. No se engañe. No se engañe pensando que usted, como me decía una vez alguien, es que mire, yo pienso que si yo no me meto con el enemigo, él no se va a meter conmigo. No, es que esa es su naturaleza. ¿Ustedes recuerdan la ilustración
de que dicen que un escorpión estaba ya quedándose anegado por un río que se desbordó, y vino un sapito y le dijo, súbete y yo te saco de esta situación. Y se montó el escorpión en la espalda del sapito, y el sapito lo llevó hasta una orilla y lo dejó a salvo. Y apenas se vio a salvo, ¿qué hizo el escorpión? Picó al sapito. Y el sapo le dijo, pero ¿por qué me haces esto? Si yo te estoy haciendo eso un bien. ¿Y qué le dijo el escorpión? No puedo evitarlo, es mi naturaleza. Mira, ese cuentico de que si yo no me meto, él no se va. Esa es su naturaleza, es dañarte, es destruirte, es perseguirte, es acabarte. Todo lo que él pueda dañar, pueda acabar y pueda destruir, lo va a destruir, porque esa es su naturaleza. Está dominado por eso. Entonces, por eso más bien, reconciliémonos con Dios. 2 Corintios 6, 1, 2, ahí mismo. Si usted sigue ahí, ve que el 5 pasa al 6 inmediatamente, el 1, 2 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? ¿Cuál es el día para que tú te reconcilies con Dios? Hoy. Ya. Ahora. Usted no ha oído que a veces usted va por ciertos lugares y le ofrecen ciertas promociones y usted dice, ¿eso cuándo es? Ya. Ah, ya, sí, ya. ¿Sí? ¿Cómo? Nada más présteme su cédula, denme una firma y ya. Pero apenas le consultan su CIFIN, le devuelven todo y le dicen, no, qué pena, no se pudo. Ah, claro, no está por ahí. ¿Quién? Ya usted no cuenta para la vida. Solo comercio. Pero Jesús sí te está diciendo que el día es hoy y el tiempo es hoy. La hora es ya. No dilates más. No digas más otro día. Porque ese es el término. ¿Cuál es el punto de nosotros? Déjeme, yo lo pienso. Mañana. Aquí, ¿sabe qué? El que piensa, o mejor dicho, dilata. Exactamente. Así lo decía un juglar popular. ¿Qué decía? Yo no sé mañana. Y eso lo cantaba toda la gente, ¿no? Pero es una verdad. Yo no sé mañana. Es más, yo no sé más tarde. Una vez me acuerdo un joven, estaba predicando, nunca se me olvida, eso fue una historia espectacular ese día. Y dice, mire, uno no sabe en cualquier momento qué pueda pasar. Vea, él le estaba diciendo así, uno no sabe en qué momento qué pueda pasar. Y empezó a temblar. Y esto me ¡ay! Y ya cuando terminó, pues todo el mundo se quedó ahí. Cuando ya pasó, uno no sabe en cualquier momento qué pueda pasar. Y todos quedamos aprendidos ese día. Él no lo estaba diciendo como, pero esa es la vida. Por eso finalmente, dice Mateo 28, el 18 al 20, familia. Ya es nuestra comisión, nuestra tarea, nuestra labor. Pero mira, no está en tus fuerzas, no está en tus hombros, no está en tu capacidad, no está en tu potencia. ¿Está en quién? En Dios. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada ¿dónde? Y entonces él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué? Vaya. ¿Quién es el que tiene la autoridad? Jesús. Y por eso él nos comisiona. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Palabra muy importante ahí, ¿sabe cuál? Enseñándoles. No te canses de enseñar. ¿Y sabes qué? No te vas a cansar, porque eso es una vocación del creyente. El creyente tiene una vocación a causa del Espíritu Santo que está en ti.
¿Cuál? Enseñar. Enseñar acerca de Jesús y enseñar acerca de Dios. Porque ¿sabes qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo siempre te va a llevar a Jesús. Tú hablas con Él, tú estableces una relación con Él, tú intimidas con el Espíritu Santo y siempre terminas dándole la gloria a Jesús. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a hablar de Jesús, a hablar de Dios, a tener una relación con Dios. Y en Hechos 20:25, Pablo también nos recuerda. Hechos 20:25 dice Pablo, y como nada que fuese útil, mire, he reunido de anunciarles y qué, enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Y qué dice Pablo que hacía frente a eso? Él no se ponía a decir, ay, no, entonces no puedo hablar, no puedo enseñar porque es que tengo una uña, tengo un uñero en una uña. No. ¿Qué dice él? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán qué, más mi rostro. Tremendo, ¿no? ¿Qué decía Pablo? Yo hice esa tarea, enseñé en las casas públicamente, donde me dieran la oportunidad, ahí he enseñado. En la California, donde toque, ahí le toca uno ir a enseñar. Ahí le toca uno reunirse en la cafetería de enfrente, en la casa de fulano, ¿sí? en la casa de los chagüendos, en la casa de la doctora, donde nos den la oportunidad, ahí nosotros tenemos que ir a qué, a enseñar y anunciar qué, acerca de la fe y del arrepentimiento, todo el consejo de Dios, donde te abran la puerta, donde te den el espacio, donde te digan, ahí yo llego, ahí hay que hacerlo, sin medida, sin prevención. Finalmente, vengo diciendo finalmente hace una hora, dice 1 Timoteo 1:12-17, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Mire lo que dice, ojo, varones y mujeres de Dios, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero bendita sea la gracia de Dios. Bendita sea la gracia de Dios, dice Pablo. De nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Salvar a los pecadores. ¿Y qué dice Pablo? Yo soy el primero, yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué te está diciendo Pablo? Mira, ¿tú crees que eres demasiado malo para venir a Dios? ¿Qué dice Pablo? Yo fui peor que tú. Y Dios se acordó de mí. Tú puedes pensar, no, pero es que usted no sabe lo que yo he hecho. Dios sí. Tranquilo que Dios sí. ¿Y sabes qué te dice Dios? No hay nada lo suficientemente grande, no hay nada lo suficientemente dañino ni pernicioso en tu vida que supere la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, pero la gracia del Señor fue más grande que todo lo que tú has hecho. Que todo lo que tú has hecho. Así entonces, nos dice una frase del famoso ministro o príncipe de los predicadores. Usted y su pecado deben separarse, o usted y su Dios nunca podrán estar juntos. Pero usted no puede por usted mismo. Solamente que Dios
puede hacer. Para que oremos, dice una vez alguien que era coleccionista de perlas y una vez vio la perla que le movió todo el piso de la vida. Y fue el hombre allá y trató de negociar, y el dueño, que era un hombre ya de años, le decía: no es que no quiera, no se la puedo vender. Y este hombre insistía: mire, yo tengo, es más, finalmente dijo: tengo tantas perlas, tengo esto, tengo dinero, pero yo quiero esa perla. Y el hombre de años le decía: no es que no quiera, la verdad es que no podría vendérsela. Pero insistió tanto, tanto, que finalmente este hombre se dio cuenta que este hombre realmente apreciaba ese objeto. Y finalmente le dijo: ¿sabe qué? Se lo regalo. No, pero yo tengo, no, se lo regalo. Pero señor, se lo regalo. Esa perla, por esa perla y por sacar esa perla, mi hijo finalmente murió. Esa perla vale lo que vale mi hijo. Y usted no tiene en la vida con qué pagarme eso. Por eso, ¿sabe qué? Se la regalo. ¿Sabes quién hizo eso contigo? Dios. Ni tú ni yo tenemos con qué pagar la salvación. Pero ¿sabes qué hace Dios? Nos la ha regalado. Pero mira, tuvo un precio. Pero Él sabe que ni tú ni yo jamás podremos adquirirla a nuestra propia fuerza. Por eso yo le invito en esta noche a que no deje pasar este espacio sin hablar con Dios y abrirle su corazón y decirle que usted no quiere seguir huyendo de Él. Bendito Padre, queremos darte muchas gracias en esta noche.